Bienvenidos al estudio Xavier Titelman, donde hablaremos sobre el futuro del tanque de batalla y el programa MGCS junto a dos invitados especiales. Patrick Ansel, profesor investigador en la Escuela de Guerra Económica, donde también di conferencias, y actual director de la consultora Artem, y Tomás Señón, exoficial de caballería, ex asesor de tierra de la DGA, trabajó en la STAT y en la Escuela del Ejército de Tierra. ¿Qué estoy diciendo de la caballería? Escuela de caballería, no, ahí conocemos tanques, es eso. ¿Se puede decir así? Vamos a decirlo así. Mi primera pregunta, cuando vemos a Ucrania, el tanque, ya está obsoleto, ya no sirve para nada, es... Yo simplemente observo que hoy en día hay tanques por todas partes, en todos los teatros de operaciones. Claro, nos mostraron en 2022 imágenes de la llegada de los rusos a Ucrania. Con lo que vimos, esos tanques destruidos en Brovary. Hay imágenes muy conocidas. Todos las conocen. No solo hay tanques destruidos, también muchos vehículos de transporte y blindados. Decimos que son tanques, pero no lo son. 2. Que un equipo se utilice mal no significa que no sea operativo. Y en esa misma lógica de enfoque extraordinario y mediático, nos anuncian 2 años después que la llegada a los ucranianos de tanques de origen europeo, como los Challenger 2 británicos o los Leopard 2 alemanes, va a ser un verdadero punto de inflexión. Para la guerra, que es el exceso opuesto, no tiene sentido. Y terminaré diciendo que, de todas formas, la muerte del tanque ya ha sido anunciada varias veces. Se anunció en 1917, cuando los primeros enfrentamientos ocurrieron en Chemin-des Dames. Fracasamos, con nuestros 130 tanques que salieron, y solo la mitad regresó. El mando dijo, ¿realmente es eficaz este asunto? Y luego, como ejemplo, en el 73, los israelíes sufrieron una verdadera paliza, si puedo decirlo así, perdiendo, en el transcurso de un solo día, frente a los egipcios. Con los primeros misiles antitanque, destruyeron entre 250 y 300 tanques en un día. Digamos la muerte del tanque, ¿ok? No es la primera vez. Profundicemos más en el tema y evitemos una visión caricaturesca. Entonces partamos del principio de que siempre se necesitarán tanques en el futuro para abrir camino, para avanzar. Dijiste algo que era importante, también es cuestión de doctrina y de uso. Los rusos no necesariamente los han utilizado como deberían, especialmente frente a los drones, y los ucranianos tampoco de la misma manera. Pero ¿cómo, si nos proyectamos al futuro y hablamos del MGCS, cómo definir hoy una doctrina útil hasta 2080 para un tanque que saldrá en 20 años? Dicen que el MGCS reemplazará al Leclerc en Francia y al Leopard 2 en Alemania. Con esta imagen, que yo calificaría de anticuada, que es la referencia a un tanque tal como es hoy, tal como fue en el pasado. Y para mucha gente, es una referencia a una especie de dinosaurio que pertenecería a la Guerra Fría y que, además, estaría sujeto, iba a decir, al mito de los combates de la Segunda Guerra Mundial. Ya no estamos en eso. Entonces, MGCS, Sistema Principal de Combate Terrestre. La primera palabra que viene es sistema, y entonces, un sistema como su nombre lo indica, son varios elementos que se agrupan unos con otros. El tanque es un elemento del sistema. Se puede considerar que es un eslabón fuerte del sistema, pero no es más que un elemento del sistema. Queremos poner todas las tecnologías nacientes que aún no se dominan, pero que proyectamos en un solo chasis. Eso me parece difícil. Hasta ahora, hemos hecho eso. Agregamos peso a chasis que ya son muy pesados. Ahora llegan a 70 u 80 toneladas. ¿A dónde vamos? Está claro que así no se puede avanzar más. La reflexión del MGCS es interesante doctrinalmente para definir el tanque del futuro. Pero olvidemos los tanques de 1918, ya no hablamos del Renault FT. Reflexionamos sobre un ecosistema, no solo sobre el tanque. Es similar a cuando hablamos de FCAS en aviación, con el avión de sexta generación y su ecosistema. Contamos con sensores y efectores, además de un desafío de fusión de datos. Y finalmente, MGCS tiene la vocación de ser más bien eso que una plataforma específica dentro de este ecosistema. Eso implica añadir sensores futuristas y visualizar radares avanzados. Y el objetivo es lograr que todos estos elementos trabajen juntos, todos sus componentes, ya sea que estén en esa plataforma o incluso fuera de la plataforma, compartiendo recursos.
Y el objetivo es permitir fusionar todos los datos que son captados por estas diferentes herramientas de inteligencia y de adquisición de objetivos. Y luego generar efectos que serán sumamente versátiles, es decir, que podemos, y ese es el principio del multidominio. El campo de batalla, en realidad, es que vamos a poder tener un efecto generado por efectores que no necesariamente existen hoy en día, pero que estarán a disposición de piezas tácticas que serán compartidas. Si ves la uberización de lo que se está haciendo en materia de artillería en Ucrania, sí, pues la idea es ir hacia eso a gran escala, una meta-uberización en beneficio del combate terrestre. ¿Eso implica regresar a ese ecosistema y a la doctrina? Por ejemplo, ahora tenemos que defendernos contra los drones y los misiles, ¿sí? Esa es la tendencia hoy en día, pero si lo piensas, hace 10 años eran los SIED. Sí, los dos son necesarios entonces. Y los proyectiles de artillería son muy letales en esas plataformas, por ejemplo. Son muy precisos. Ahora, la artillería toma un papel cada vez más importante debido a la precisión de sus disparos. De joven teniente, la artillería servía para aplanar el terreno. Ahora se dispara con precisión métrica. Estamos en una evolución, pero las tecnologías son solo un elemento de la ecuación, como la evolución con MGCS. Identifico 3 grandes actores que intervienen en lo que llamo una mesa de mezclas. Para dar una idea clara y que tenga sentido. Tienen deslizadores. Algunos de estos deslizadores dependen de los militares. Obviamente, estamos hablando de material de defensa. Así que los militares, a través de la doctrina, a través de la reflexión doctrinal que se lleva a cabo, expresión de la necesidad, cuál es la amenaza, cómo se responde, etc. Eso es el ámbito puramente, iba a decir, militar. Es uno de los que ajusta deslizadores en esta mesa de mezclas según la amenaza y necesidades. Tienen un segundo actor principal, que es obviamente la BITD. La base industrial tecnológica también va a influir en estos deslizadores. Dominio de las tecnologías, madurez de ciertas tecnologías, integración, capacidad industrial para implementarlas, porque eso también es importante. Ambos actores tienen como enlace clave a la DGR, Dirección General de Armamento, lo que implica varios participantes. Pero hay un tercero que llega en un nivel, iba a decir en un segundo nivel, pero que es muy importante, que es el mundo político-económico. ¿Queremos? ¿Cuál es la voluntad de ir en tal dirección? En el ámbito del armamento, hoy en día se ve claramente que esta acción político-económica es sumamente visible. Tomemos un ejemplo en el ámbito de los blindados, no de los tanques, sino de los blindados más ligeros. La empresa Arcus acaba de ser adquirida por una compañía de derecho belga llamada John Patrick Defense. El Estado francés está presente, obviamente, para formar un conjunto coherente, una empresa especializada en chasis y otra en torretas. Colocamos el chasis sobre la torreta. En defensa europea, esto tiene sentido y muestra que estamos tomando una perspectiva importante. En la mesa de mezclas que mencioné, estos controles son muy importantes. La única dificultad es que, a diferencia de un DJ solo en la mesa de mezclas, aquí son varios. Y que es necesario que los planetas se alineen. No tienen los mismos objetivos. Y eso es lo que iba a decir, porque de todas formas hay una postura entre el militar, que quiere ser capaz de defenderse, atacar y proteger a sus hombres. Y luego la cuestión del costo, y ahí volvemos al tema de, quiero decir, la guerra de bajo costo que vemos, la cantidad y el bajo costo, ¿es compatible con un ejército de alta tecnología? Si en 35 años tenemos 200 MGCS, pero los rusos tienen 2000 tanques, aceptando la paz con una gran pérdida, ¿podremos lograrlo? Probablemente tendremos un MGCS con componentes dentro, un MGCS. Ese es el concepto general de esta cooperación entre sistemas. Sobre la masa, no basta la tecnología si no hay reserva para soportar el golpe. Ahora enfrentamos adversarios distintos a los asimétricos de antes. La guerra convencional regresa y enfrentamos a un adversario potencial totalmente simétrico. Incluso para tener ventaja mañana, en algunas tecnologías enfrentamos un reto de masificación importante y no podemos solo esperar un milagro tecnológico. Para vencer a las masas de efectores que podrían ser enviadas contra nosotros o las masas de tropas que podrían ser enviadas contra nosotros, tenemos el reto de no terminar como los espartanos frente a la masa de Atenas y sus aliados. Eso significa que al final, en lugar de tener un tanque que sea capaz de hacer un poco de todo, tendríamos módulos que trabajan unos con otros.
Por ejemplo, una especie, no sé, de tanque o de vehículo blindado, o incluso un dron o robot terrestre para defensa antidrones, otro para apoyo antiaéreo y otro de apoyo. Retomamos la noción de sistema mencionada antes. ¿Será así? Al final, siempre será una solución de compromiso. Regreso a la imagen de la mesa de mezclas. Al haber varios actores, se requiere alineación y será una solución de compromiso. El militar, como dijiste, él siempre quiere que el vehículo haga cada vez más y que lo haga todo, etc. El industrial dice, está bien, pero eso no es posible, porque si quieres que haga todo, te va a costar un precio, absolutamente imposible. Entonces, de cualquier manera, será una solución de compromiso que se basará en una verdadera voluntad política y económica, porque eso es importante, si no, no llegará a nada. Por ejemplo, a inicios de los 2000, los estadounidenses crearon el programa FCS, Future Combat System. ¿Era un sistema de sistemas? Es un sistema de sistemas que costó miles de millones y que abandonaron de la noche a la mañana, de un golpe, porque la política dijo basta, se termina. Así que, si quieren, realmente es la coordinación de estos diferentes actores lo que hace que la cosa sea compleja. Es la única forma de lograr un sistema que responda adecuadamente, como un compromiso a las amenazas que enfrentamos. ¿No estaremos buscando demasiado con un conjunto que haga muchas cosas a la vez? ¿No sería mejor trabajar incrementalmente agregando un sensor u otro en vez de una revolución? Eso aumenta el peso del vehículo. Pero no nos convendría tener etapas intermedias, tal vez, como lo hacen los alemanes, de hecho con el Leopard, que logran suministrar un poco a todos, antes de llegar a ese 2045, y nada entre un supertanque Leclerc y el MGCS? En mi opinión, hay una contradicción en el MGCS. Existe un reto clave de cooperación entre sistemas, subsistemas, sensores y efectores. Las tecnologías y los retos operativos nos impulsan a lograrlo. Frente a los enjambres de drones, en particular, tenemos el reto de estar precisamente en un combate distribuido, y en ese aspecto Francia es pionera. La BOA, eso data de hace más de 30 años, fue en los años 90. La burbuja operacional aeroterrestre Scorpion es un programa muy avanzado frente a la mayoría de las potencias que tenemos. Debemos avanzar hacia eso y a la vez vemos la oportunidad de renovar equipos, sobre todo los tanques. Para mí no es el mismo tema, pero lo juntamos en un bloque, quizás solo para justificar no invertir dinero. Invertimos algo en el Leclerc, pero no planeamos renovarlo pronto. Eso nos lleva a horizontes lejanos, como 2035 o 2040. Son temas distintos. Si quitas el tanque como tema de renovación, justificar los presupuestos es difícil. Desde lo político, se trata de tecnología de digitalización, sensores y efectores. El núcleo es la fusión de datos y la IA. Haz que eso sea tangible ante los ojos de un funcionario electo, ante los ojos de un diputado que va a votar los presupuestos. Es delicado, es difícil. ¿Cuántas divisiones tengo con eso? Pues ninguna. ¿De qué presupuesto estamos hablando? En este punto no tenemos elementos, sabemos lo que empezamos a poner sobre la mesa. No tenemos un presupuesto global. ¿Quizá 2.000 millones? Los presupuestos igual se disparan. El Ejército de Tierra comprendió con la BOA, a finales de los 90 y principios de 2000, la necesidad de programas con coherencia global. Porque frente a la Marina, por ejemplo, que propone un nuevo portaaviones, cuando la Marina dice un nuevo portaaviones, no está diciendo solo un nuevo barco, está diciendo un nuevo barco. Además de los aviones a bordo y el submarino alrededor, hay coherencia global. Y los marinos tenían el buen argumento de decir, pues sí, pero si quitas la fragata, la cosa ya no se sostiene. Con Scorpion, eso es lo que hicimos. Es decir, que al mismo tiempo hay un doble enfoque. Las Fuerzas Armadas realizan periódicamente una reflexión doctrinal necesaria. Pero también debemos cuidarnos del riesgo de que eliminen lo que antes presentábamos por partes. Y ahora decimos que es un programa completo. Si quitas una parte, un eslabón de la cadena, todo se viene abajo. Y por eso es importante que el Ejército de Tierra también pueda avanzar en ese ámbito. Llamemos las cosas por su nombre y preservemos los fondos. No es necesario buscar cosas muy complejas o tecnologías avanzadas. Cuando llegó Leclerc, tuvimos algo de dificultad. En el arma blindada, pasamos del AMX-30 cuyo desarrollo inicial iba a ser en colaboración franco-alemana, pero fue un fracaso. Al llegar a la máquina, lo primero es inicializar todo tecleando en un teclado. Pero puedo decirte que hay personas en el arma blindada que no pasaron esa etapa,
Y eran personas totalmente profesionales en su oficio. En una MX-30 decían motor en marcha, adelante, detrás de mí. Pero ya no era así. Y es inicio mi tanque y dialogo con una voz artificial que sale del fondo del botón. ¿Cuántos años tomó integrar el Leclerc entre la entrega y la admisión a los servicios activos? MSO, 9 años. 9 años, 9 años. Pero en servicio operativo MSO, En servicio operativo, 9 años. Creo que fue declarado en 1999 durante el despliegue en Kosovo. En 1991, llegaron los primeros vehículos al regimiento de tanques 501 en Murmelón. Fue difícil por varias razones. tienes un problema. Cuando Stefan Meyer, director general de Nexter, presenta el MGCS ante la Comisión de Defensa en mayo de 2019, él dice MGCS. Es la renovación de 8.000 tanques en Europa. No habla del sistema de sistemas, no habla de cosas que al final son incomprensibles por parte del mundo político. Que no es necesariamente un culto heroico. Cuando se habla de defensa, se habla de renovación de tanques, de combate. Y de alguna manera eso quizá no sea el principio, pero en todo caso viene a anclar esa especie de paradoja. MGCS, entonces, ¿es un tanque? No, no es un tanque. Vuelvo sobre la doctrina, sobre los usos, sobre las perspectivas. Se ve más o menos que es algo confuso. Se está creando un ecosistema de blindados que colaboran entre sí y con su entorno y nuestros competidores estratégicos. Entonces, ya cuando hacemos un balance de lo que tenemos y cuando nos comparamos, vemos, por ejemplo, en Ucrania, aunque no fue decisivo por la cantidad, ya que solo damos 30 tanques y eso no cambió mucho, podemos estar satisfechos con su nivel. Si comparamos con, por ejemplo, el T-90, ¿dónde? Ya, hoy en día nos preguntamos si nos equivocamos en lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, nos equivocamos en lo que hemos hecho hasta ahora. No, no se puede decir eso en el sentido de que un vehículo como el Leclerc, incluso hoy, es un vehículo que, ahora que las tripulaciones lo dominan bien, porque tomó tiempo, como mencioné, es un vehículo que aún brinda capacidades que incluso tanques más nuevos no tienen. Si me permiten, la meta coreana con el K2 es llegar al nivel del Leclerc de hace 30 años. XLR, sí. No. ¿Sí? Con 3 personas a bordo, Ellos buscan capacidades que tenemos desde hace 20 años con el K2, en movimiento, etc. Es ese tipo de cosas que ellos... la misma precisión y eficacia que tenemos hace 20 años. Un recorrido de tiro, Leclerc. Yo lo he hecho y lo hice antes. Con el AMX-30, si quieren, un recorrido de tiro ya no se desarrolla de la misma manera en un AMX-30. Tenías un cañón de 105, un arma coaxial de 20 milímetros y una ametralladora de 7.62 para el jefe de tanque. Y luego una tripulación de 4 personas, el conductor abajo y 3 personas que estaban en el espacio de la torreta. Puedo decirte que nos quitábamos los cascos y nos gritábamos. Todo eso con el humo nocivo del cañón de 20. Tras 30 minutos llegabas al final del recorrido y sus etapas. Disparaste 10 de 105, 50 de 20 y 100 de ametralladora, etc. Estabas cansado, pero físicamente. Sin embargo, el enemigo eran blancos de cartón. Imagino la situación con un tipo que responde, y además tenía buen gusto al hablar, los blancos, lo cual es agradable. Así que, si quieren, nos encontrábamos con el Leclerc, con máquina de carga automática, detección y disparo estabilizado en movimiento, tanto de día como de noche. Simplemente no se puede comparar con el anterior. Y estás solo, no ves a las personas al lado, no les das golpecitos en la cabeza. Si mi cargador en el AMX-30 no pone el proyectil de 105 ni el seguro, le doy un golpe para que trabaje. Aquí es la máquina la que hace el trabajo y todo sucede de manera muy suave, ya que la radio se activa a nivel del cuello y la oreja. Solo habla y el mensaje se envía. No hay botón que presionar. Llegamos al final del recorrido y acertamos casi todo gracias a la eficiencia de la máquina. Cuando todo funciona bien y llegamos, estamos mucho más relajados que si lo hubiéramos hecho con una MX-30. Seamos claros, todo lo que describes ahí, el T-90M no es capaz de hacerlo. Entonces, desde un punto de vista ergonómico, no me he subido al T-90, pero no digo que sea peor. Esa no es la cuestión. Lo más importante de un tanque son las personas que lo integran. Comienza por ahí. Luego, que sea capaz de hacer un montón de cosas, es muy probable. Pero yo diría que fue diseñado como una mejora sucesiva de un vehículo ya existente. De hecho, era el 72.
El Leclerc decidimos Empezar desde cero. empezar desde cero. Usamos tecnologías que al inicio no eran maduras y fuimos mejorando. El Leclerc está impulsado por un motor que no es más que un V8, mientras que vehículos como el Leopard 2 tienen un V12 turboalimentado. ¿Eso qué significa? Eso hace que el vehículo sea más largo por una rueda de rodaje. El Leopard tiene 7 y el Leclerc 6. El motor compacto permite un vehículo más pequeño y más blindaje sin aumentar el peso. Hay muchos aspectos a considerar, por lo que es un vehículo muy eficiente. Más complicado de lo que parece. Sí, claro, pero tuvimos que familiarizarnos con él. Y nunca hay que olvidar que un vehículo que entra en servicio, después de un tiempo de experimentación, las tripulaciones tienen que familiarizarse con él. Y eso lleva tiempo. El hecho de que el T-14 no esté desplegado, hay dos razones. Una razón política. Si tienes T-14 destruidos, recordemos qué es el T-14. Es el Armata, el nuevo tanque ruso. Probablemente no ha alcanzado su capacidad operativa. Es el primer tanque nuevo diseñado desde cero y hasta donde sé, el programa fue cancelado. El T-14 es típico de los rusos, iba a decir, incluso es histórico. El T-14 me hace pensar en el desfile en la Plaza Roja en los años 30. Con los vehículos que se llamaban T-28 y T-35 en esa época, que son tanques multitorreta. Eso estaba muy de moda en ese tiempo. Hay una torreta central, varias torretas pequeñas y vehículos enormes con motores poco potentes, ya que en ese tiempo no había suficiente potencia. Eran tan frágiles que solo servían para desfilar en la Plaza Roja. En 1941, al usarlos, se descompusieron antes del combate. Entonces, el T-14 es típico de este enfoque de demostración político-diplomática. De hecho, No esperó al frente para descomponerse, lo hizo en la Plaza Roja. y luego, este concepto, podemos discutir muchas cosas. El concepto de la tripulación encerrada en el casco con una torreta no tripulada. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. ¿Por qué el Jaguar que acaba de entrar en servicio tiene episcopios de 360 grados para el comandante? Hay una razón bastante simple, y es que la guerra no se hace detrás de pantallas. La guerra no es un juego electrónico con el que uno juega. La guerra se hace con personas reales. Y en Francia, al menos, tenemos esa cultura, lo he visto varias veces en operaciones. Cuando llegamos a un pueblo en África, bajamos y vamos a ver al jefe del pueblo. No pasamos rápido tocando el claxon. Yo lo dije, Son conocidos por eso. Es así. Entonces, observamos lo que sucede alrededor, dialogamos. Y ese diálogo no lo hacemos a través de pantallas, porque la pantalla crea una distancia, necesariamente. entonces. Sin embargo, ¿se contempla ese distanciamiento en el MGCS? ¿Es así? ¿Nuestros homólogos, nuestros competidores piensan lo mismo? No sé qué piensan los competidores, pero es evidente que lo están considerando. Es evidente. Un país como China, que se está desarrollando desde un punto de vista militar, debe tener una reflexión, en mi opinión muy detallada, sobre el futuro de un combate terrestre. Seguro que los estadounidenses también lo piensan. Los europeos, como muestra el MGCS, estamos reflexionando a nivel europeo. Doctrinalmente, aún hay trabajo. El ejército alemán y el francés tienen culturas muy distintas. Sin embargo, siguen siendo europeos. Y sin embargo, siguen siendo europeos. Pero creo que ahí también no hay que llorar antes de tiempo. Podemos tener derecho a esperar que logremos algo. Y tenemos un reto particular que es la demografía. Somos países envejecidos y tenemos la fantasía de reemplazar la masa por tecnología. Es lo que decíamos hace un momento, pero aquí estamos hablando de la masa humana. Decir que vamos a digitalizar todo, tener efectores y robótica, es al final reemplazar botas por tecnología. Tú marcaste los límites ante un ataque masivo. Pronto no tendremos reserva. ¿Pero acaso la cantidad de drones, la dronización, etcétera, permite compensar eso? ¿Cuántos drones ucranianos llevan al año? 5 o 6 millones. Ahora son 10.000 por día. Es terrible, pero los rusos retroceden. No, pero tal vez avanzan menos. Pero avanzan rápido, eso es claro. Entonces llegas a ciertos límites. También me gustaría volver sobre el tema que mencionaste, que es la cooperación, un proyecto europeo. ¿Por qué necesitamos a los alemanes y ellos a nosotros? Como dijo Tomás, con el ejército, la base industrial y tecnológica de defensa y la política, es positivo tener un programa de cooperación. Eso le da cuerpo a la cooperación europea en un tema que es extremadamente sensible, que es la defensa. Entonces tiene ese aspecto donde, bueno, tenemos un tema. El problema es que, de nuevo, tenemos un desequilibrio. Regresaré a la comparecencia del director de Nexter en 2019 ante la Comisión de Defensa.
Él les dice a los parlamentarios, el mercado europeo de tanques es de 8.000 tanques. La parte franco-alemana de ese mercado es del 43%. El MGCS captará al menos el 43% de un mercado de 8.000 tanques, es decir, 4.000 tanques y 50.000 millones. El problema es que la parte franco-alemana es 43% y la alemana 40%. Eso no es aceptable. Y 3% para Francia. Finalmente hay una oportunidad en 2012. MGCS, ¿de dónde viene eso? Es un poco como Renault-Nissan. Nissan está en dificultades, Renault aprovecha la oportunidad. Krauss-Maffei casi no exporta en 2012 y perdió el contrato saudí. No es culpa del cliente, sino de los ecologistas que rechazan la exportación en Alemania. Y al final tenemos 200 tanques en Francia, 200 tanques en Alemania y no muchas perspectivas de exportación. Tiene sentido cooperar. Soy ingenuo. Creo que Krauss-Maffei actuó de buena fe en 2012. Y luego, rápidamente, las exportaciones vuelven a despegar. El Leopard es una bestia de guerra a nivel comercial. Existe el Club Leopard, donde los países con este tanque colaboran para desarrollar, compartir costos de I+D y mantener el sistema activo. ¿Quién tomó el relevo del Club Leopard para el Leopard 1? ¿Existen ambos clubes Leopard al mismo tiempo? ¿Por qué incluir a los franceses si su presencia en el mercado internacional es mínima? Francia tiene 450 tanques, Alemania 4.500, 10 veces más. ¿El desequilibrio existe porque los alemanes vendieron sus tanques tras la Guerra Fría? ¿El tanque Leclerc supera en tecnología por media generación? Pero eso fue después del fin de la URSS. Y tenemos una decisión alemana que se toma, que es extremadamente estratégica, es que la Guerra Fría sigue ahí. No se cancelan los pedidos de Leopard 2. Van a construir 1.800 Leopard 2, aunque ya no los necesiten, para usarlos como caballo de Troya en exportaciones. Van a ser transferidos, es decir, cedidos, vendidos a países que los necesitan, como material usado, material de segunda mano. Ese es el segundo ciclo de vida hoy en día. No, en ese entonces ya, todo eso fue en los años 90. Ok, y al final, ¿qué tenemos? Países Bajos y Alemania compran tanques nuevos, casi todos los demás reacondicionan tanques usados. Modernizamos, vendemos municiones y mantenimiento, la industria mantiene sus competencias y contamos con miles de Leopard para usar. ¿Existe una estrategia industrial entre los alemanes? Eso es lo que iba a decir. Existe esa famosa frase, cuando hablamos de industria de defensa, los alemanes hablan de industria, los franceses hablan de defensa. Se intercambian mutuamente. Sí, pero el problema es si los alemanes ya no nos necesitan. ¿Qué posibilidades hay hoy de realizar este programa? El MGCS tiene más que solo tanques. En sensores y optrónica, Francia destaca en digitalización. Seguimos liderando en varios segmentos como municiones inteligentes. En Embedded y compañía aún tenemos ventajas. Y uno piensa, el tanque Leclerc no tiene una buena imagen en el mundo político-diplomático en términos de exportación. Siempre ha habido cierto malestar con Leclerc, porque los primeros prototipos se enviaron a operaciones, se enviaron a los regimientos sin estar realmente depurados, y entonces hay una especie de aura negativa sobre el tanque Leclerc. Siempre se dudó de la capacidad de exportación de Francia como pasó con el Rafale hace 10 años, pero ya no se cree eso. Excepto que ahora seríamos incapaces de producir el Leclerc si tuviéramos que exportarlo. Pero no mantenemos vivas estas tecnologías con la perspectiva de convertirlas en una herramienta industrial para la exportación. El tanque Leopard 2 alemán está diseñado para exportación, lo que marca una gran diferencia en su posicionamiento. Sí, los alemanes se consideran industriales y comerciantes. Cuando tienes toda la razón, los franceses buscan cooperar porque es correcto políticamente y carecen de la masa crítica para fabricar un tanque. No podemos solos, necesitamos cooperar para lograr una defensa europea. Los rumores sobre reiniciar la producción del Leclerc para India o Rumania solo son ruido mediático para bajar el precio de los competidores. Vender tecnologías, sí, y el Leclerc tiene componentes muy interesantes. Hay que enfocarse en varios mercados, especialmente la India. Podemos vender soluciones tecnológicas. ¿No están satisfechos con sus T-90 entre otras razones? Sí, pero si quieren, con los alemanes, el problema del tipo de tanque franco-alemán, eso lamentablemente no es nuevo. Hablaba hace un momento de la AMX-30. Hay que saber que la AMX-30 nació de un programa que se llamaba Europa Panzer, en 1958-1959. Por un lado el AMX-30, por otro el Leopard 1. Pero al principio, había una verdadera intención de que fuera Europa Panzer. No funcionó con el Leclerc. Lo intentamos de nuevo una segunda vez.
Los alemanes amablemente aceptaron que lo llamáramos Napoleón. Eso nos habría gustado. Pero bueno, tampoco llegó a nada. Regreso a mi mesa de mezclas y a los actores político-económicos detrás, porque de eso se trata en este nivel. El político económico. Ya no hablamos de la calidad del aparato como vehículo operativo, sino del peso que le damos en términos de voluntad. Quizás soy ingenuo, pero aún creo en la voluntad política. No funcionó al principio de los años 60, pero avanzamos mucho con pruebas comparativas en Francia. En el campo de Mailly, tampoco funcionó en el 90 con el Leclerc. Por razones político-económicas. Espero que ahora sí lo logremos. Si no, podríamos hacer como los polacos y comprar tanques coreanos. ¿Optimista o pesimista para 2035? Mezclar el tanque y el MGCS termina confundiendo el discurso. ¿O asumimos decir que no haremos un tanque franco-francés? De hecho, ¿seguiremos teniendo un tanque como tal? Los alemanes tienen el chasis en el MGCS y aún decidimos si el armamento será el 130 Rheinmetall o el 140 Ascalon Nexter. Al final, KNDS Francia, nos damos tiempo, pero en realidad el partido ya está decidido del lado alemán. Ellos no tienen ninguna intención de aceptar el 140, así que la puerta ya fue abierta. Emmanuel Kiva señaló que imaginar otro sistema de armas no afecta al sistema de sistemas MGCS. Necesitamos socios, porque si solo nosotros tenemos el 140, que no es estándar, será muy difícil. Y vamos a desarrollar una tecnología solos, aunque hay una verdadera ventaja desde el punto de vista operacional del 140. No es solo un cañón de tanque, no lo es. Tenemos mayor potencia de fuego que el vecino, es que somos polivalentes. Disparamos municiones inteligentes, podemos disparar cargas, podemos disparar drones, podemos disparar muchas cosas. Con un 140, Marc Chassillon dice que la futura torreta necesita un ángulo de 30 grados para disparos balísticos y de largo alcance con municiones inteligentes. Esto es mucho más versátil y completo que un cañón de 130, que básicamente es un 120, un cañón antitanque. Exagero a propósito. Aquí enfrentamos un desafío, y en cuanto a los componentes tecnológicos, hay que apostar a muerte por el 140, con actores que no son alemanes, que tal vez sean los indios, tal vez los estadounidenses, tal vez países nórdicos, tal vez otros. Espero que haya discusiones avanzadas sobre estos temas para que no nos ganen con el 130. En resumen, participaremos en el MGCS, pero quizá no en el tanque si Alemania sigue avanzando. El chasis es alemán, así que si mañana quieres exportar un tanque francés, es decir, una versión del MGCS con cañón de 140, ¿los alemanes nos bloquearían? Se necesita el voto de Bundestag. Es alentador, ya que habíamos ligado el futuro del SCAF al MGCS y viceversa. Que haya un reparto es legítimo, pero en Francia solemos dar garantías antes de cerrar acuerdos. Y esa es un poco la dificultad que tenemos con Alemania, que de todos modos, en términos de potencia económica, está un nivel por encima. Y que se da los medios para lograr industrialmente aplastarnos absolutamente en este momento. Soy optimista por naturaleza, así soy. Yo soy el ingenuo y tú el optimista. Sí, eso es. Aún así, veo que hoy en día la política alemana está evolucionando mucho en cuanto a la defensa. Cosas que no hubiéramos imaginado, incluso hace apenas 2 años, están sucediendo ahora. Así que, bueno, intentemos ver la botella o el vaso más bien medio lleno. Y esperemos que ahora, no sé qué va a pasar en 5 años, 10 años, no sé qué va a pasar. No solo en términos de relaciones político-económicas, etc., pero no sé qué va a pasar en un año. Si a mí me hubieran dicho en el 90 que un año después íbamos a ir al Golfo con un regimiento de tanques, me habría costado creerlo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué se trata? Y sin embargo, es lo que hicimos. O que en 2021 tal vez nos enfrentaríamos a Rusia antes del fin de la década. Eso es. Pero aquí, el problema es que la confrontación con Rusia, por ahora, sigue siendo, iba a decir, de manera teórica. En cambio, en el Golfo, no nos fuimos teóricamente, nos fuimos de manera concreta. Bueno, intentemos ser capaces de proyectarnos tanto en 2040, ciertamente, pero también intentemos ser capaces de proyectarnos en 2027. Tienes el discurso político y el industrial alemán. ¿Viste el DST que hicimos con el Centro de Investigación CR451DL sobre la cultura alemana e industrial? Genéticamente los alemanes tienen ecosistemas muy territoriales,
¿Por qué perder a un socio alemán que desde hace décadas ha sido nuestro proveedor subcontratista al que financio la I+D en favor de una empresa francesa que me trae un mercado de 200 tanques cuando mi mercado es menor? Estimamos que el mercado de tanques alemanes será de 2.000 en 15 años, lo cual no es evidente. Francia no acepta que los alemanes acapararán el mercado de tanques hasta 2040, momento de la entrada en servicio potencial del MGCS, y que en Europa y quizá a nivel internacional el mercado será del Leopard 2AX o del A8, ya del AX. El mercado estará seco y entonces no tenemos perspectivas. Exportación, entonces de los 8.000 tanques de los cuales vamos a tomar el 43% de la cuota de mercado, lo siento, eso no existe. Así es. Patrick, Thomas, muchas gracias. Incluiremos enlaces a sus estudios, perfiles de LinkedIn y más. Esperando que avance bien, nos vemos en 2 años. Esperamos que les haya gustado y les decimos hasta muy pronto en el estudio Aeroset Cosmos.